Bueno, y hoy es viernes y como cada viernes revisamos cómo está la situación política, económica y social de nuestro estado de Morelos y lo platicamos con una persona que de estos temas sabe mucho, el licenciado Armando Malpica, quien ya está aquí con nosotros esta mañana, con el que vamos a platicar la próxima consulta popular que va a realizar el INE para determinar si habrá sanción o no a los expresidentes de México. Armando, buenos días. Buenos días, Evaristo, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, y se acerca rápidamente el tiempo para realizar esta consulta popular, la llaman, y queremos platicar contigo de dónde surge esta idea, por qué antes no se había hecho, hoy por qué se hace y cuál es el fin. En principio, ¿en dónde se sustenta esta consulta? Bueno, en principio de cuentas diremos que hay una ley federal de consulta popular que fue publicada en el 2014, perdón, el 14 de marzo. Okay. Es decir, me refiero yo a esto, quiero ser puntual porque no fue en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿me explicó? Entonces, él aprovechó nada más. Pues pudiéramos decirlo, ¿no? Y después, pero esta ley es reglamentaria del artículo 35 de la fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece ahí la Constitución los diferentes derechos de los mexicanos, ¿no? De votar y ser votado, que puedes pertenecer al servicio de las armas de acuerdo a los reglamentos que se establecen, que la libertad de asociación, y ahí, ahí encajaron lo de la consulta popular, ¿verdad? Una consulta que tardó en aprobarse porque había ahí alguna... Bueno, como ley, ahí está. O sea, ya después vamos a seguir con la segunda parte, porque vamos a decir, por ejemplo, ¿qué cosa es una consulta? Una consulta, ¿verdad?, es una petición de información, opinión o consejo sobre una materia determinada, ¿verdad? Es correcto. Pero eso es una consulta. Ahora, la consulta popular la establece precisamente el artículo 4 de la ley federal, y que dice... es un instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional, competencia de la Federación. Esto viene siendo lo mismo que un plebiscito. Okay. ¿Me explico? Entonces, hay términos jurídicos como, por ejemplo, el plebiscito y el referéndum, que el plebiscito establece precisamente ciertas condiciones para que la gente opine acerca de decisiones importantes. Exacto, de las políticas públicas, etcétera. Ese es el referéndum. El plebiscito, el referéndum habla de cuando se van a modificar las constituciones políticas o los reglamentos o las leyes de los estados, ¿me explico? Es una pequeña diferencia, pero van sobre lo mismo. Entonces ya... Que aquí diríamos en Morelos, perdón, te interrumpa, en Morelos estaban en la ley y después... Sí, hubo un decreto precisamente. Ajá. Y que dio de baja la ley de participación ciudadana. Es correcto. Entonces ahí había los mecanismos, ¿verdad?, para la cuestión de las consultas. Entonces, ahí hubo un decreto que ahorita no viene al caso, pues, meternos en ese tema, ¿no? Claro, pero qué importante es que existieran estos mecanismos, estas herramientas para el ciudadano, ¿no? Perfecto. Regresamos al tema de la consulta, entonces. Sí, entonces aquí ya la ley va estableciendo, la ley federal, cómo se debe de hacer, quién la puede hacer. Ya establece que la puede hacer el presidente de la República, también la pueden hacer los diputados o senadores, y la pueden hacer también la ciudadanía, siempre y cuando se reúnen determinados requisitos que la misma ley te va marcando. Claro. En el caso del presidente, tiene que pasar por un procedimiento. No sé si se acuerdan de que anduvieron juntando firmas, etcétera. Y comentan los medios, yo eso no me consta, ¿verdad?, que fueron como más de 2 millones de firmas, en donde apoyaban la petición del presidente de enjuiciar, así fue, lacónico, a expresidentes. Porque originariamente la pregunta iba en ese sentido. Así es. ¿Verdad? Pero ya... Que además era una promesa de campaña del presidente, ¿no? Sí, López por ahí. Obrador. Ajá. Entonces, pero ya después se modificó, ¿verdad? Se modificó cuando llegó a la Corte. Okay. Bueno, el paso es el siguiente. Cuando se trata del presidente, ¿verdad?, acudirá a las cámaras, ¿verdad? Y ya de ahí mandarán la petición a la Corte, a la Suprema Corte, para decirle, a ver, fíjate si esto reúne
los requisitos de la Constitución o declararla inconstitucional. Perfecto, Y muy ya bien. la recibe la Corte, ¿verdad? La analiza y ve que, por ejemplo, que reúna determinados requisitos, ¿verdad? Incluso hasta que pueda haber una traducción para las lenguas indígenas, ¿verdad? Sí. Y entonces ya va avanzando. Si ve que la consulta no es sobre el tema, puede declararla inconstitucional. Entonces se regresará a la Cámara y la Cámara dará cuenta, la publicará en la Gaceta y lo turnará como asunto totalmente concluido. Pero Ok. si es afirmativo, entonces ya ahí hay que decir que la Corte puede hacerle modificaciones. Que eso es lo que pasó con la pregunta original de Andrés Manuel. Así es. Entonces ya la modificó. Entonces ya después, cuando termina de hacer lo de la modificación y declara que está bien, la manda de nuevo a las cámaras. En las cámaras se aprueban en cada una de ellas de manera sucesiva, ¿verdad? Y una vez que ya se aprobó, se tiene que hacer el dictamen correspondiente, la mandan a la Comisión de Gobernación o a las comisiones que competa de acuerdo al tema que se esté tratando. En este caso estamos hablando de la consulta popular. Entonces ya se hará el dictamen y se hará el decreto correspondiente, ¿verdad? En donde se publicará en el periódico, en el Diario Oficial de la Federación, y se le notificará al INE para los efectos legales conducentes, que es la autoridad encargada de realizar la consulta. Caray, qué camino tan Sí, complicado, ¿no? sí, es complicado. Todas las cosas jurídicas normalmente pues son complicadas. Nada más que esto no fue tan complicado. Dijéramos que fue un poco Claro. rápido porque pues además no se trata de cualquier cuate, es el presidente de la República, ¿me explicó? Sí, sí. Y aquí lo que le vinieron a hacer bolas al engrudo fue en la modificación de la pregunta, ¿no? Y aquí la tenemos, Armando. Mira, aquí está la pregunta, cómo se va a aplicar el día de esta consulta. La pregunta quedó así. Recordemos que, como dice Armando, se refería concreta y directamente a los expresidentes. Aquí la tengo yo, aquí cómo fue. Pero Perfecto. Primariamente. A ver, léela cómo era. Dice, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de expresidentes, de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Termina con un signo de interrogación. Así era originariamente. Y llevaba dedicatoria, pues. Por supuesto. Y aquí ya tenemos cómo quedó de acuerdo con la Corte. Sí. Y ahora la pregunta dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Aquí, Armando, con todo respeto, y explícame tú, no entiendo esta pregunta, está medio rebuscada, ¿no? Pues bueno, esta es una pregunta para el diablo, porque pues, yo tampoco la entiendo. Está ¿De verdaderamente... verdad? Porque dice, tomadas en los años pasados. Así, exacto. Y bueno, ¿y los años pasados? ¿Cuáles son los años pasados? Pues los que ya pasaron. Así es, a lo mejor desde el 2018, ¿no? No, pues desde la edad de piedra, o sea, pues son los años pasados, pues ¿cómo? O puede ser desde Porfirio Díaz o... de ayer para atrás. Y eso incluiría el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que por cierto, hoy la corriente anti-AMLO está pidiendo que también entre en la consulta, ¿eh? Pues bueno, es que... obvio, eso ya es un tema político, ¿verdad? Claro, pero nosotros no nos metemos en política. Bueno, no nos metemos. Es un decir. Bueno, pero de todos modos la pregunta en concreto no habla de algún expresidente. Es correcto, por eso te digo. Porque cuando dice aquí, de los años pasados, por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, hay muchos actores políticos. Es correcto. O sea, no nada más los presidentes. Sí, ahí está también la misma Suprema Corte, ¿no? Los tribunales, los gobernadores. Bueno, ¿a quién se refiere? Las responsabilidades son individuales, abierta. Las responsabilidades en la administración pública, ya sea administrativa, civil, penal, como sea. Entonces no puedes enjuiciar así nada más como que pasó esto, como los famosos crímenes, por ejemplo, del 68, del 71. Por ejemplo, ¿no? Ajá, pero bueno, a ver quién estaba al mando de la policía, quién estaba al mando del ejército, o sea, ahí va. Entonces tiene que acreditar ciertas cuestiones
pero no porque uno lo quiera así, sino porque el mismo entramado jurídico, pues así lo establece. Entonces tienes que ir como que avanzando. Así es, pues está complicada la pregunta, pero así se autorizó. Sí, así cuando lleguen con el resultado, ¿sabes qué? 99% dijo que sí a esto. A ver, ¿a quién se lo van a dar para que lo interprete? No, es que no es así. Entonces, en primer lugar, para que sea vinculatoria lo que resuelva, o sea, lo que se resuelva en la votación, dice la ley que debe de ser cuando menos el 40% del listado del padrón electoral. Wow. Ejemplo, si son 90 millones, multiplica el 4 por 9, 36. Te necesitan ser 36 millones de votantes. Ajá, ¿cuántos serán en el padrón electoral? Porque además se va a usar el padrón electoral, pues no la lista nominal. Multiplícale por 40 nada más. Así es, pero bueno, no sabemos cuánto sea, a lo mejor es 95 millones, pero supongamos que es de 90 millones, 9 por 4, 36 millones de ahora, personas. Hay que tomar en cuenta que ahora no va a ser una elección como las que estamos acostumbrados. Una consulta. Perdón, esto es una consulta. Pero no va a ser que vas a ir a lo de la consulta como cuando vamos a votar. Ajá. Es decir, que por sección. No, se van a hacer mesas. Ajá, mesas entonces, receptoras. Pues se va a dificultar mucho para, ¿cómo se llama? Como para ir a depositar tu boleta de que sí o que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿me explico? Es correcto. Entonces yo creo que esto como que siento yo como que no va a tener el resultado que esperaban políticamente hablando, ¿no? Porque algunos esperan que, sobre todo los equipos de Morena, que esto camine para que enjuicien a los expresidentes. Sí, a los que ya dijimos, a los que inicialmente... Pero realmente incluso se aventaron en contra de Córdoba, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, y diciéndole que por qué, hasta cuándo iba a ser la promoción, etcétera, etcétera, cuando se llegó a un acuerdo que era a partir del 15, cuando se iban a hacer los spots y que ciertas cuestiones, ¿no? Porque también las reglas fijan de que nadie puede hacer proselitismo o nadie puede hablar sobre el tema más que el INE. Es correcto. Y determinado tiempo. Y además también, 3 días antes de la consulta, están prohibidas las consultas, las encuestas. O sea, que anden preguntando, etcétera, ¿no? O sea, pues, para tratar de saber como que a dónde va el sentir de la ciudadanía. Entonces también eso está prohibido. Entonces, esto tiene muchos tintes políticos, pues. Sí, por supuesto. La mera verdad. 1000% político. Sí, claro. Ajá. Lo que yo me sigo preguntando es que después de la consulta y ya entendiendo y aclarando lo que dices, que se necesita el 40%, le dicen, órale, aquí está, más del 40% dijo que sí. Sí. Y ahora, ¿a quién le toca darle seguimiento? No, ¿Y cómo interpretar esta pregunta? Eso, ya se le manda a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y a las autoridades competentes para que hagan su chamba. Okay. Ahí es donde... El pueblo dijo que sí. Sí, por eso. Busquen si hay... Exacto. ¿No? Entonces tendrán que hacer como la famosa Comisión de la Verdad, vaciladas de esas, ¿no? Que finalmente no arreglan nada. Entonces, a eso vamos a llegar, yo creo. ¿Y nos dará tiempo en 3 años para hacer esta justicia que se pretende? Pues no sé. Las cosas en México son muy lentas, ¿verdad? Yo creo que no, pero a lo mejor Andrés Manuel va a tardar otros 6 años. No, cálmate, calma. Bueno, él dijo que no, pero pues quién sabe, ¿no? Calma, ya todos están conjurando aquí, no, calma. Bueno, es que pueden modificar la Constitución. Sufragio efectivo, no reelección. Pero eso pasó y la modificaron cuando Obregón. Bueno, tienes toda la razón, en México no hay garantía de nada, ¿verdad? Claro que no. Pues la consulta va, ahí está ya determinada, aquí está la pregunta, usted va a acudir con su credencial de elector, eso hay que decirlo, porque la organiza el INE, es oficial, Sí, ya es oficial. Es una consulta válida. Ya. Así es, con todas las... todas las de la ley. Sí, fíjate que ayer me encontré a uno de estos jóvenes que van capacitando a las personas y ahí está, dice, sí, ya estamos buscando a los funcionarios de las mesas. Sí. Directivas de las mesas, porque ahora no son casillas, son mesas. Así es que esto va en serio, es una realidad. No, como dices, no se le ha dado mucha difusión, pero es un hecho. Sí, no se le ha dado la difusión debida porque se quedó el acuerdo de que iba a ser del 15 de julio en adelante la difusión. Ajá. Entonces no fue cuestión de, ¿cómo se llama?, de sistemáticamente que dijera el INE, porque políticamente hablando, como que el presidente no está de acuerdo con lo que está haciendo el INE. Sí, ya lo quiere desaparecer. No en todo, ¿no? En algunas cosas, pues ya sabemos cómo es el presidente, ¿no? Entonces, y ya sabemos cómo es el INE. Así es. Entonces como que le juega las contras.
Entonces, les dijeron a Córdoba, oye, ¿por qué estás haciendo esto? No les das difusión ni nada. Y les dice él, bueno, pues sí, cuando se trató de que se modificara o alguna cuestión, no dijeron nada en las cámaras, o sea, no dijeron nada. Entonces, ahora ya me vienen a mí a estar aquí. Así, hacerlo responsable. Exacto. Entonces, él, como Pilatos. Así es, qué interesante, Armando, qué bien que nos has ilustrado. Ahí está la pregunta de la encuesta, recuerde usted, se va a realizar el 1 de agosto, en domingo, igual que las elecciones, habrá no urnas, no, ni el casillas, problema es que va a haber mesas. ley seca. Ese sí va a ser un problema, pero Sí, bueno. digo para los que nos gusta, pues. De una vez se pueden abastecer para el 1 de agosto. Y recordar, como dices, que van a ser mesas y no van a ser las suficientes. Aquí, por cierto, en el Distrito 4, donde se instalaron 514 casillas, se van a instalar creo que 188. O sea que se van a juntar. Si usted acostumbraba, y ahí en Tlaquiltenango, por cierto, donde están más alejadas, ahí, por ejemplo, va a haber una, ¿qué te gusta? En Valle de Vázquez, y no va a haber en Huautla a lo mejor. Ajá, y en pueblos alrededor no habrá. Entonces eso va a complicar un Huautla poquito. parece buen punto, porque bajaría Rancho Viejo, Santiopa, Ajuchitlán. Algo así. Ajá. Esperamos que eso también estén previendo. Así va a ser la consulta, en los mismos horarios en que se vota Un dato usualmente. importante es que esta consulta, a partir de la validez, va a tardar 3 años más, o sea, la vigencia. Es decir, todo lo que se vaya descubriendo, se vaya acumulando, o sea, puede... ¿Ah, sí? Sí, o sea, a partir de la aprobación, con 3 años. O sea, va a estar vigente, pues, va. Entonces puedan Me iniciar... parece poco tiempo, ¿no? Pues, Fíjate, si a los 2 años, a los 3 años ya está acabando y ya estamos a punto de tener las acciones, y llega el otro gobierno y dice, no, pues ya, se acabó. se acabó. Pues ya sabes, aquí no... Dice Vicente Fox, eso es una jalada. Bueno, pues ese Vicente Fox... Bueno, y también en puras jaladas decía, o sea. Así estábamos viendo a los expresidentes. A ver, pasa de nuevo los expresidentes. Qué barbaridad, mira. Vicente Fox Quesada. Oye, qué cosa con Vicente Fox, con Peña Nieto y con López Obrador. Qué cosas dicen ahora, ¿verdad? Ya se devaluó mucho la figura presidencial, ¿no? Pues sí, porque también ellos no guardan el nivel. ¿Me explico? Sí, ¿verdad? Mira, por ejemplo, había veces que Gustavo Díaz Ordaz, pues no lo tachan que asesino, que el 68, Echeverría, que lo del 71, etcétera, pero pues cuidaban la investidura presidencial. Sí. ¿Me explico? Entonces no quiero decir que con esto que esté de acuerdo con lo del 71 y el 68, por supuesto que no, ¿verdad? Esas son marranadas y cosas feas, pero ellos ya no han cuidado. Sí, me acuerdo de aquel presidente, creo que fue Ernesto Zedillo, que decía, ¿qué te importa? Come torta, ¿no? Y cosas de ese nivel. Sí, hombre. Qué triste, bueno. Y luego se quejan de que yo creo que esos presidentes, Armando, no sé qué opines, con esas actitudes, esas acciones, esa manera de hablar y demás, refleja a la sociedad mexicana, ¿eh? Sí. No es que no respeten, están al nivel de la sociedad mexicana. Pues sí, pero... Se hayan graduado en Harvard, se hayan graduado en donde sea, se refleja lo que es México. Sí, desafortunadamente. Mira, yo no estoy en contra de eso, o sea, de que los presidentes, no nada más los presidentes, los diputados, gobernadores, pues anden al ras del suelo, o sea, con la gente, gente común y corriente, como tú, como yo, etcétera, pero no en la función, ¿me explico? Las instituciones para eso son, ¿verdad? Son unos baluartes que han costado mucha sangre y mucho tiempo para forjarlas. Así es, y hay no que nada cuidarlas. más para que lleguen y a vilipendiarlas. O sea, pues eso no va. Totalmente de acuerdo, hay que cuidarlas, ¿no? Porque... Por supuesto, ¿cómo voy a decir yo? El seguro social no sirve. O sea, así es. O los centros de salud, ¿cómo pues? Y si no sirven, pues hay que corregirlas, ¿no? Y la educación, pues ¿cómo? ¿Cuánto tiempo tenemos con nuestro sistema y vamos avanzando? Pues es que no es así. A lo mejor hay que modificar cosas y bastantes, pero eso de que no sirve, pues eso es muy diferente. Totalmente de acuerdo. Al diablo las instituciones. ¿Quién dijo eso, No sé, mano. Al diablo las instituciones. Pues no me acuerdo. ¿Cómo?
Al diablo las instituciones, tanto así. Bueno, yo no me acuerdo quién fue. Qué barbaridad. Bueno, ojalá que te refresque la memoria. Pues gracias, Armando, qué interesante, la consulta va, ahora hay que revisar los detalles que hay alrededor, dónde habrá mesas receptoras, se va a seguir el mismo protocolo, ya sabemos, Sí. mismo protocolo, credencial para votar, le van a dar su boletita, afortunadamente es una sola pregunta, no como en las pasadas elecciones, que había 21 candidatos, ¿no? Imagínate. Así es, hoy va a ser más rápido, salga temprano si quiere participar, pregunte dónde se va a instalar la mesa receptora, casi seguramente van a informar la casilla que estaba acá y que se formó en mesa receptora, va a estar en tal lugar, el horario ya lo dijimos, el mismo de la votación. De las 8 de la mañana Ajá. a las 18 horas. Y hay que decir, Armando, también que hoy el INE ha anunciado que las credenciales que caducaban este año, si no mal recuerdo la 19 y la 20, van a ser válidas, hay una prórroga para que no haya excusa, no haya pretexto, es que nadie le va a decir en la mesa receptora que no procede, que ya está caducada, no, se ha dado una prórroga para que haya esa posibilidad de que, yo digo que son como más de 90, ¿no? Millones de mexicanos puedan emitir su opinión sobre esta pregunta un poco rara, ya así toda recortada y adaptada, corregida y aumentada, pero pues así está la pregunta. ¿Algo más, compañero? Amigo, que pues bueno, esperemos a ver los resultados y que gane el mejor, ¿no? Pues que gane la mejor de las preguntas, a ver pues qué ocurre. Si la gente dice, pues vamos, es que va a estar de acuerdo en que enjuicien a quien sea, a X, ¿no? Pero si no van, es que realmente no les va a interesar, ¿no? Y lo que queda claro, Armando, es que la sociedad mexicana está muy dolida, ¿no? Está lastimada por todos estos años de robo, de saqueo, de corrupción, de malestar para toda la sociedad, ¿no? Y pues eso sí, pero es que, mira, pues duele y eso molesta y eso indigna y por eso la gente mucha está buscando pues que se haga, no sé si justicia o no sé si sea revancha, pero... Mira, es que, sabes, con esto de la política se dice que no, pero es que siempre sí. Pero, por ejemplo, dice el presidente de la República, es que no es revanchismo, ni etcétera, etcétera. Bueno, pero que vayan y que le pregunten a Rosario Robles, ¿ah? Así es. Entonces, o sea, es que, digo, no puede, esa es una lectura, por ejemplo. Ahora, ¿cómo no va a estar dolida la sociedad cuando los órganos supervisores o de control no hacen su papel? O sea, ¿cuánto tiempo tiene, por ejemplo, que no nombran el auditor de la fiscalización aquí en Morelos? Pues desde que asumió la legislatura actual y ya se va. Entonces, ahí está. No hay nadie quien revise las cuentas, ni del Ejecutivo, ni de los presidentes, ni de nadie, o sea, es la pura pachanga. Así es. Entonces, pues hazte cuenta que ser funcionario como que se convierte en una patente de corso. Así es. Entonces, no. Ay, ¿A dónde vas a dar? Entonces la sociedad pues está molesta. Sin duda ninguna. Pues vamos a ver, ya hablaremos más a detalle de esta consulta. Gracias, Armando, buen día. Muy buenos días.